datos moleculares en R, impartida por el máster en ciencias José Alejandro Ruiz Chotán. Para un poco de su hoja de vida, él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de San Carlos. Además es becado del programa Erasmus Mundus para estudios de maestría enfocados en biología molecular de plantas y actual candidato a doctor o PhD candidate en agrobiología y manejo de biorecursos tropicales con enfoque en bioinformática. Ambos posgrados en la Czech University of Life Sciences en Praga. Además, posee un posgrado en genética para la conservación por la Universidad del Río Grande del Norte, Brasil, y miembro de la Red Latinoamericana para la Conservación, REGENEC. Además, posee un posgrado en biología molecular y genética por la Universidad del Istmo con IBGEM, múltiples cursos de formación en lenguajes de programación, de data science, bioinformática, genética de poblaciones, métodos filogenéticos, bioestadística, entre otros. Es investigador en diversos proyectos de investigación cofinanciados por instituciones nacionales e internacionales en temas en diversidad genética, fitopatología molecular, microbiología, filogeografía, biogenética, entre otros. Además es docente de la USAC, de la Universidad Mariano Gálvez y de la Universidad Rafael Andívar. Posee estancias en centros de investigación en República Checa y España. Y por último, pero menos importante, diversas publicaciones científicas en revistas indexadas. Entonces, Alejandro, te cedo el micrófono. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la introducción y bueno, bienvenidos a todos los participantes. Pues como ya bien lo tenían un poquito en la parte de la descripción de la charla, vamos a hablar un poquito justo sobre datos, análisis de datos moleculares. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Okay. Voy a intentar tener la cámara encendida, pero no sé qué tanto me vaya a aguantar la RAM. Ya vamos a hablar un poquito de esos temas de recursos computacionales y cómo hacerlos un poco más eficientes, ¿ok? Entonces, mientras esté trabajando acá en este archivo, en este HTML, creo que no voy a tener problema. El asunto es que vamos a ir corriendo, bueno, o al menos yo les voy a ir mostrando un poco de cómo ir corriendo algunos códigos. No los voy a poder correr todos por temas de tiempo. Hay algunas iteraciones que en temas de programación toma un poco más de tiempo por recurso computacional, entonces no nos va a dar tiempo correrlo todo, pero básicamente lo que van a estar observando en esta pantalla de R, que es bueno, de hecho esta es la consola o es la interfaz gráfica de RStudio, fue lo que les preparé acá. Entonces también de antemano pues ofrecerles una ahí disculpa, porque comentaba antes de iniciar la grabación que justamente me coincidió con otra actividad, siempre de análisis de datos. Para serles más específico, justamente tengo unos datos lo vamos a ver acá, de análisis de reducción de genomas. Entonces estoy haciendo unos trabajos en un clúster. Vamos a hablar de qué es un clúster. Entonces tengo una conexión remota hacia un clúster que está afuera y tengo que estar monitoreando. Entonces fue cosa de emergencia, así que pues bueno, por esa razón finalmente les terminé preparando esto porque aquí ya están corridos los códigos y lo que nos dé tiempo pues lo vamos a ver siempre corriéndolo en la consola de RStudio. Lo primero es... estuve dando no sé si quizás alguno de los que está por acá presentes, y bueno, y disculpen si estoy viendo hacia otro lado, pero es el otro monitor. Estuve impartiendo hace poco unos talleres introductorios justamente a la parte de la introducción del lenguaje en R. Y no es el único lenguaje que existe. De hecho, me preguntaban en esa ocasión cuál era la diferencia con SQL, por ejemplo, o con Python o con muchos otros, con C++, por ejemplo, que también son lenguajes de programación. Y bueno, cada uno sirve para diferentes cosas, ¿verdad? Pero en el caso de por qué empezar a trabajar con R es porque se ajusta muy bien, al menos para datos ecológicos, para datos biológicos y en mi caso lo más importante es para análisis de datos bioinformáticos. Este dato de análisis biológicos como que ya hay como varias generaciones, ¿ok? Entonces pasamos de tener datos genéticos, que les voy a hablar un poquito de los marcadores
los primeros marcadores que se empezaron a utilizar y lo que estamos empleando justamente ahora, que ya son datos genómicos. Entonces, la data que obtenemos es una data bien extensa, es una data que está codificada en otros sistemas, entonces necesitamos de otras herramientas. R tiene sus particularidades, ¿sí? Al igual que Python, son dos lenguajes que al menos en mi área, en la parte de bioinformática, cada vez van ganando más terreno y sirven para distintas cosas. Eh, Podría decir que son complementarios. Hay cosas que trabajan mejor en R, hay cosas que trabajan mejor en Python, ¿ok? Luego, no sé si alguno ha tenido como la duda de que muchas veces hablamos de R, pero cuando mostramos justamente esto. Y esto es una interfaz gráfica que es la interfaz de RStudio. No es la única. Antes, por ejemplo, se utilizaba R Commander. Era otra interfaz que básicamente lo que conecta es esto que yo tengo acá, que es la consola de R como tal. Es como el núcleo donde se dan todas, donde llegan todas las líneas de código y donde se ejecutan, y luego tengo como una interfaz gráfica. Entonces, ¿puedo trabajar sin la interfaz gráfica? Sí, claro, puedo trabajar directamente en R, pero es un poquito más incómodo porque no tengo como esa interacción visual y no puedo ir observando los objetos que voy creando ni nada. Entonces, por eso es que preferimos tener una interfaz gráfica. Sin embargo, no es que sea absolutamente necesario. R tiene sus características y creo que una de las características más como interesantes es de que trabaja en base a la creación de objetos. Esto lo que hace también es que es como más eficiente en el uso de los recursos computacionales, porque cuando yo genero una tabla, cuando yo genero un objeto que dentro tiene información, entonces no necesariamente está ocupando un espacio en el disco sólido, sino básicamente solo está ocupando espacio virtual. ¿Ya? Por eso es de que en este tipo de análisis, cuando ya trabajamos en bioinformática, preferimos que nuestros equipos pues, dispongan de una adecuada capacidad de RAM. Porque básicamente cuando yo genero un objeto, lo que estoy gastando es justamente eso, es la memoria RAM de mi equipo. Pero cuando yo cierro mi sesión, si yo no, ese objeto que yo generé, no lo guardé en el disco sólido, pues simplemente deja de existir. Así que se borra digamos, puedo resetear la memoria RAM y esos objetos dejan de existir. Entonces, tiene como muchas ventajas. Bueno, otra es de que R como tal es como el motor, ¿ok? Pero se le pueden ir haciendo como updates o se le pueden ir colocando como paquetes accesorios y entonces se va convirtiendo como en un automóvil, por ejemplo, pero que se le van añadiendo piezas y estas piezas cada vez lo van haciendo como más eficiente o lo van haciendo un poco como que puede hacer más tareas, ¿ok? Entonces a eso es justamente a lo que conocemos como las librerías o también lo van a encontrar como los paquetes. Lo que pasa con R es que es un lenguaje o es un software de código abierto y eso quiere decir que teniendo principios de programación, entonces podemos entrar y podemos conocer cómo funcionan cada uno de los paquetes e incluso podemos diseñar paquetes que hagan cosas muy específicas. Hay paquetes que están muy orientados. R como tal trae muchas funciones que son de la parte estadística. Pero luego hay muchos paquetes, por ejemplo, que se utilizan en la parte ecológica. Yo justamente hace un par de días estaba colaborando con otros autores haciendo un análisis ecológico para calcular curvas de frecuencia o curvas de acumulación de especies y cosas, y hay ciertos paquetes que permiten hacer esos análisis de forma más eficiente. Y en mi caso, por ejemplo, que estoy en la parte de datos genéticos y datos genómicos, existen paquetes que son específicos para eso. ¿Ya? Entonces me ayudan a manipular esa data, me ayudan a calcular índices, me ayudan a hacer como más eficiente el análisis de esos datos. Entonces es justamente lo que tenemos acá. Y cada paquete como tal podríamos decir que es un software individual, pero está conectado directamente con R y entonces tiene como una misma sintaxis para poder trabajarse. ¿Ok? Como les decía, de lenguajes de programación hay muchos, a pesar de que R, la primera impresión puede ser un poco desagradable porque estamos muy acostumbrados a trabajar con softwares de interfaz gráfica, pero R no tiene, ¿ok? Pero aún así, por experiencia les puedo decir que es como bastante intuitivo, ¿ya? Lo que les contaba justamente de estar conectado a un clúster y estar haciendo análisis de métodos de reducción de genoma y eso lo trabajamos en otros lenguajes. Por ejemplo, ahí es muy utilizado Unix, que Unix y Linux pues es lo mismo, ¿no?
y las líneas de código son diferentes, la forma de programación, la sintaxis, los comandos son distintos y entonces como que sí requiere otro tipo de acercamiento. Pero en el caso de R para mí, pues es como bastante amigable. Bueno, entonces estos son algunos de los paquetes que vamos a utilizar para hacer algunos de los análisis que les voy a mostrar. Creo que si alguno ya ha trabajado con R un poquito, estará más acostumbrado a paquetes quizás más comerciales como ggplot2, por ejemplo, que es un paquete especializado justamente para hacer gráficos, para tomar data y poder hacer cualquier tipo de gráficos, ya sea de dispersión, gráficos de densidad o gráficos de distinta forma. Incluso yo utilizo acá en alguna parte del código algunas funciones de ggplot para transformar cierta data molecular y poder visualizarla. ¿Ok? Entonces, hay muchos paquetes. Pero bueno, ya entrando algo a la parte de los datos moleculares, como les comentaba al principio, ha sido como un avance en esto de los datos, desde los primeros tipos de marcadores que por ahí estaban las isoenzimas, las aloenzimas. Y acá está, o les traté de poner como un resumen, ya que está tomado de este autor. A mí me pareció muy bueno. Hay como varias tablitas y cada vez como que se van actualizando, pero esta me pareció bastante adecuada porque dependiendo exactamente cuál es el estudio que ustedes quieran hacer, entonces así va a ser el tipo de marcador o así es em, como se me fue la palabra, pero qué tan adecuado puede llegar a ser dependiendo qué es lo que ustedes quieran investigar. Entonces, por ejemplo, si quieren trabajar en la parte de diferenciación de poblaciones, las aloenzimas eran bastante buenas, los rapids también, los FLP. Aquí hay marcadores de tipo dominante y de tipo codominante, ¿ya? Tienen sus diferencias y tienen sus ventajas y sus desventajas también. Y todo va a depender finalmente de cuánta información dispongan ustedes cuando quieren hacer un proyecto y también sobre todo del presupuesto, ¿verdad? Pero eh, puedo, podría yo dividirlo o mi forma de entenderlo o de trabajarlo cuando le explico es de que básicamente estos son marcadores que buscan polimorfismos basados en tamaños de fragmentos, porque eso es lo que hacen, ¿ya? Independientemente que sean dominantes o codominantes, lo que hacen son buscar polimorfismos por tamaño. Pero luego ya viene la otra parte, que también podemos trabajar polimorfismos, pero ya un poco más a nivel de nucleótidos. Entonces ya estamos trabajando justamente con los marcadores de secuencia. Y es justamente qué van a hacer. Y un claro ejemplo por ahí es de que cuando ustedes ven estudios de filogenia, difícilmente van a ver una filogenia que esté basada en microsatélites, porque los microsatélites son un tipo de marcador muy bueno para estudiar diferenciación poblacional, por ejemplo, o para ver patrones de diversidad genética, pero son terriblemente malos para estudiar aspectos filogenéticos y eso es porque su tasa de mutación es muy alta por la naturaleza que tiene un marcador microsatélite. Entonces, eso no nos sirve para poder hacer una adecuada filogenia, para poder trazar aspectos evolutivos, porque están en constante mutación y entonces nos hace como mucho ruido al querer hacer la filogenia, cosa diferente cuando estamos trabajando con marcadores de secuencia, que dependiendo también qué estemos trabajando, si estamos trabajando con mamíferos, estamos trabajando con plantas, por ejemplo, tendríamos que identificar qué tipo de marcador es el que vamos a utilizar. Por ejemplo, les voy a poner más adelante cuando veamos el ejemplo, estamos trabajando ahora para hacer justamente, poder determinar cómo ha sido el proceso evolutivo y hacer incluso una separación de especies en el género de Albergia. Hay unas ciertas complicaciones y unos ciertos traslapes morfológicos en las claves botánicas. Entonces, dos cosas. En primer lugar, las especies de Dalbergia, que es una especie, un árbol, para que tengan como una idea, las especies de Dalbergia no tienen o no están posicionadas dentro de la filogenia del género Dalbergia, entonces no se sabe realmente cómo ha sido su proceso evolutivo. Así que para eso vamos a utilizar algunos marcadores de secuencia, en este caso vamos a usar marcadores de cloroplasto. Dentro del cloroplasto, dentro del plastoma, existen muchos genes e espaciadores intergénicos y cada uno tiene formas de evolucionar de diferente rango o sirven para diferente cosa. Entonces, también no podemos utilizar todos los marcadores del cloroplasto, sino que tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Lo mismo si queremos hacer una filogenia entre especies
o si queremos hacerlo entre géneros, o si queremos hacerlo a nivel de familia, también tenemos que saber exactamente qué marcador es el que vamos a utilizar, porque en cuestiones de aspectos de filogenia hay algo que se llama saturación de los marcadores. Entonces eso significa que muchas veces puedo tener un marcador, pero ese marcador va a estar cambiando muy rápido. Entonces van a haber ciertas mutaciones que yo no voy a poder observar en el tiempo, porque de una A pasó a una T, después una C, después una G y después regresó a una A. Entonces yo ese cambio no lo puedo observar y es un marcador que, por ejemplo, no me puede servir para hacer filogenias muy profundas porque hay ciertos cambios que yo no estoy observando. Entonces, también hay que hacer ese cierto tipo de cosas. Pero bueno, serían como los marcadores de secuencia, ¿verdad? ¿Y para qué nos pueden ser útiles en el caso de filogeografía? Por supuesto que vamos a preferir trabajar con marcadores de secuencia. Pero lo que estamos trabajando, perdón, de forma más reciente son justamente los marcadores que vienen a partir de NGS, que es la parte de Next Generation Sequencing, porque bueno, a partir del 2008, del 2009, las plataformas de secuenciación masiva tuvieron como un despegue. Ya, aquí cuando estoy hablando de estos tipos de secuenciación, pues básicamente era con secuenciación de terminación de cadena o de Sanger. Y en esta parte, pues ya tenemos acceso a las plataformas súper potentes. En el caso de Illumina, ya que fueron bueno, actualmente es la que domina. Cada vez están siendo como más competitivas otras plataformas de long reads, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante. Pero empiezan a aparecer este tipo de tecnologías. Uno de los primeros, justamente yo la semana pasada estuve colaborando en un taller para análisis de datos de tipo RADSIC. Y tuve ahí el gusto de conocer a uno de los autores que ideó justamente esta técnica de reducción, que básicamente es una de las técnicas de reducción de genoma y a partir de la cual pues se desprenden muchas otras técnicas que se utilizan hoy en día. Lo que sucede con esto es que la cantidad de información que se genera es una información masiva. ¿Okay? Entonces les voy a hablar un poquito de cómo más o menos se va generando esa información. Pero son marcadores de tipo SNP, al igual que acá. Ya no estamos utilizando marcadores de polimorfismo en base a fragmentos, sino que ahora estamos utilizando básicamente polimorfismos puntuales. Ahora sí podemos observar los cambios a nivel de nucleótido. Y entonces esto como que nos abre la puerta a poder responder preguntas más complejas. Porque independientemente de que estemos trabajando con datos dominantes, codominantes o de secuenciación de Sanger, ustedes solo imaginen que cuando están trabajando con estos primeros marcadores, lo que tienen es que son puntos de muestreo, ¿ya? Y finalmente son puntos de muestreo aleatorios, pero cuando hacemos, por ejemplo, por ahí les voy a enseñar unos datos de AFLPs, me lo mandaron hace poco, una colaboración también con unos compañeros, y pudimos hacer un genotipado con FLPs y con analizador de fragmentos. Se los voy a mostrar más adelante. Y bueno, obtuvimos como 1400 LOSI. Eso es un montón para trabajar en FLPs, pero aún así no es tanto, son como 1400 puntos de muestreo que ustedes van a tener dentro del genoma y el genoma es inmenso, sobre todo en algunos organismos, es muy, muy, muy grande. Entonces, aunque sea que tengamos muy buena capacidad de genotipaje, en el caso de los FLPs, por ejemplo, o en el caso de los microsatélites, todavía es un poco más reducido, porque ya un buen estudio de microsatélites, de los que ustedes ven ya bastante pesado, estará utilizando 30 microsatélites. Y créanme que trabajar con 30 microsatélites, ya es bastante complicado. Pero aún así, cuando trabajamos con técnicas de reducción de genoma, podemos obtener fácil 5,000, 8,000, 10,000 SNPs. Entonces son 10,000 puntos de muestreo. ¿Y eso qué significa? Que la capacidad de resolución o de la capacidad de poder examinar ese genoma es muchísimo más profunda. Por eso, si se dan cuenta, RADSIC, por ejemplo, o cualquier otro método de reducción de genoma, nos sirve como casi para resolver cualquier tipo de pregunta de lo que está en esta parte que sería lo que yo llamaría como ecología molecular. ¿Ok? En mi experiencia y mis líneas de investigación van más hacia la parte de genética para la conservación. ¿Okay? Es justamente en eso. Hay otra gran área que les voy a mostrar, que he hecho algunas colaboraciones, que es un poco más hacia la parte de genética cuantitativa. Es utilizar estos datos genómicos
para poder encontrar alguna vinculación entre el fenotipo y el genotipo, ¿ok? Pero eso es como ya poder hacer cierto tipo de aprovechamiento, poder hacer un mejoramiento vegetal dirigido. Conozco a alguna gente que también lo utiliza para hacer mejoramiento en animales, pero al final creo que todos tenemos un gusto por algo y mi gusto es trabajar genética para la conservación, aspectos de filogeografía, lo que les contaba de despejar esas dudas de filogenia también para conocer los procesos evolutivos, de ver, por ejemplo, si los flujos genéticos entre las poblaciones se están dando o se están cortando, si hay procesos de deriva genética y, en fin, generar información para poder aplicarla a procesos de conservación. Me voy a ir saltando un poquito esto o lo voy a hablar un poquito más, como más superficial, porque bueno, es como describir un poquito cómo funcionan estos primeros marcadores que les decía, los Rapids, pues básicamente fueron uno de los primeros, son súper útiles. Yo acabo de colaborar también con algunos otros autores y se logra publicar todavía. De hecho, fue una publicación en Forest, es un journal que tiene un buen impact factor, por ejemplo, y todo depende de qué tipo de especie tengan ustedes. Para esa especie, que es una especie forestal, en la parte de la Amazonía no se tiene información genómica, o sea, no tenemos un genoma de referencia. Y por lo tal, como no tenemos secuencia, no tenemos microsatélites tampoco. Entonces necesitamos al menos un primer método exploratorio y en ese caso los RAPIDS funcionan muy bien. Los FLP también son otro tipo de marcadores que podemos emplear, que se los ponía por acá, cuando no disponemos de información en el genoma. Entonces, básicamente es un tipo de marcador que tiene como dos partes. Una primera parte que es enzimática, entonces es una reducción de ese genoma producto del corte de dos enzimas, ¿ya? Entonces es como que yo tengo todo el genoma y entonces estas endonucleasas de restricción lo que hacen es reconocer una secuencia en particular y hacen un corte. Y luego lo reconocen más adelante y hacen otro corte y otro corte y otro corte, ¿ok? Entonces tengo como un montón de fragmentos. Luego esos fragmentos los tengo que filtrar y luego me quedo con los fragmentos que son más polimórficos y al final es lo que les decía, tanto los RAPIDS como los FLP lo que me van a dar son polimorfismos, pero a nivel de tamaños de fragmentos. Y no necesariamente, bueno, y la visualización la hago generalmente en geles, pueden ser geles de agarosa o pueden ser geles de poliacrilamida o lo que utilizamos ahora, que tampoco es que se haga tanto lo de los AFLPs con analizador de fragmentos, pero entonces ya puedo meter esto a un análisis de electroforesis capilar y entonces lo que me van a dar ya son tamaños un poco más precisos, digamos. Pero básicamente son tamaños. Yo no conozco las secuencias de los fragmentos que estoy amplificando, ¿ok? No necesito saberlo porque la naturaleza de estos datos, básicamente hago una codificación como datos binarios. Entonces no necesito conocer la secuencia. Otro tipo de marcadores que ha sido muy empleado, esto lo van a encontrar mucho en plantas, es justamente para medir análisis de diversidad, pero que son los espaciadores que están dentro de los microsatélites. Pero la diferencia es que estos espaciadores justamente son de tipo dominante, ¿ok? Pero también han sido bastante empleados. Yo no tengo nada en contra de los marcadores dominantes ni tengo nada en contra de los codominantes. Sencillamente sirven para diferentes cosas y nos pueden responder preguntas diferentes. Claro, obviamente, cuando tenemos el presupuesto y tenemos los medios, pues sí se prefiere utilizar datos codominantes. En este caso, los microsatélites han sido pues, bastante empleados. Eh, las isoenzimas que yo sepa, pues ya no hay equipos de investigación que lo estén trabajando y no porque no sean buenas, sino porque las tecnologías van avanzando y ahora hay formas más eficientes de poder hacerlos genotipados. Ok, entonces, aparte de que son bastante laboriosas, no tiene sentido hacer un proceso de genotipado por isoenzimas cuando podemos acceder a otro tipo de herramientas, de marcadores moleculares como los que les estoy hablando ahora. Este tipo de visualización, lo que les decía, cuando yo ya tengo los fragmentos, entonces la visualización es justamente así. ¿Okay? Generalmente lo que coloco en los extremos son marcadores de pesos moleculares, que son como fragmentos de un tamaño conocido, y todo lo que tengo acá es el perfil del proceso de genotipado. Entonces, cada una de estas bandas, yo puedo determinar el tamaño, ¿ok? Esto mismo que les estoy explicando acá es lo que podemos hacer ahora con un analizador de fragmentos.
Entonces yo ya no tengo que hacer como poder ponerme a medir con una regla. Hay unos softwares también que están hechos, que tienen un código en base a Python, y entonces lo que se hace es tomar una fotografía y esa fotografía se ingresa al programa y automáticamente hace la calibración. Yo puedo calibrarle y decirle que esta es una banda de 100, 200, 300, hasta 5000 pares de bases, ¿ya? Y lo mismo acá. Entonces hace como una curva de calibración y ya identifica estas como manchitas blancas y listo, me da una matriz de salida con los datos de los tamaños, que luego yo lo puedo utilizar como tamaños o lo puedo utilizar como datos binarios, ¿ok? Pero básicamente lo que obtengo cuando estoy hablando de polimorfismos en base a longitudes de fragmentos, me estoy refiriendo a esto, ¿ya? Ustedes lo que van a tener es un gel así, y lo que hay que codificar es justamente esto hacia una matriz binaria, por ejemplo. Pero si se dan cuenta, yo acá no estoy trabajando con secuencias, porque son polimorfismos, ¿ok? Entonces, miren, les había, de hecho, este ejemplo está, vamos a ver, voy a minimizar esto. Todo lo que estamos viendo del otro lado, lo que les preparé acá, ¿ok? El día miércoles se va a hacer una presentación porque actualmente tenemos en desarrollo un proyecto para medir estructura poblacional en caso de avis guatemalensis, que es el pinabete. Hay unos aspectos por ahí en cuanto a manejo que para poder dar una resolución hay que tener como ciertos parámetros para saber cómo se puede manejar la parte del aprovechamiento de la especie. Entonces, por ahí el día miércoles van a tener una ponencia que les van a explicar o les van a hablar un poquito, porque justamente un primer screening que hicimos fue con Rapids para ver cómo se comportaban estas poblaciones. Entonces, me voy a saltar eso y les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Porque si acceden o si van a la charla del miércoles, es justamente lo que está acá, ¿ok? Estos son datos que hicimos de ese genotipado con los Rapids. Pero les voy a mostrar otro, que igualmente este no es con Rapids, este es con FLPs, pero son datos de un proyecto que recién terminamos también y que es con un hongo que es Moniliophtora roreri. ¿Ok? Entonces, hicimos un genotipado porque nos interesa saber, el hongo es bien curioso, ataca bastante fuerte la parte de cacao, ¿ya? Entonces, por ahí existen como ciertas dudas, porque se supone que tiene su centro de origen, lo tiene en Sudamérica, y ya cada vez su proceso de colonización ha llegado ya a la parte un poco más norte, incluso se supone que ya está presente en México. Y sabemos que está en Guatemala. No sabíamos exactamente a nivel molecular, pero bueno, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que no sabemos exactamente es cómo es su estructura poblacional. O sea, bueno, ya sabemos que entró, pero no sabemos cómo es su comportamiento ancestral, ¿ok? Hay ciertas preguntas que todavía no puedo responder con esta data, y es justamente lo que estamos haciendo ahora, poder trabajar con marcadores de secuencia, porque lo siguiente que les voy a mostrar a esto es hacer un estudio de filogeografía para poder identificar qué haplotipos están presentes en Guatemala. Cuando me refiero a un haplotipo es a una secuencia basada en un gen, por ejemplo. Si estoy trabajando con un gen en específico de aislados que vienen de Sudamérica y que también puedo hacer la secuenciación de ese mismo gen para aislados del hongo que están en Guatemala, entonces, si esas secuencias, hablemos de, yo qué sé, 500 pares de bases, si dentro de esas 500 pares de bases hay cambios en nucleótidos, entonces cada uno de esos cambios o de secuencias diferentes representaría un haplotipo. Detrás de la definición de haplotipo hay como bastantes cosas que discutir, porque claro, utilizamos marcadores muy específicos que tienen un cierto cambio, un cierto ritmo evolutivo para que nos sirvan justamente para identificar esos procesos de movilización entre regiones. Y aprovechando que ya existen repositorios como el GenBank, que está a cargo del NCBI, entonces lo que se hace es bajar esas secuencias. Tenemos secuencias de toda la parte de Sudamérica, hay algunas pocas secuencias para la parte de Centroamérica y hay unas también para México. Lo que nos falta justamente es añadir esas secuencias que vamos a trabajar para los aislados que les voy a mostrar acá. Entonces, con este genotipado,
lo que pudimos responder sí fue, ok, pudimos medir el grado de diversidad genética y entonces pudimos justamente, de cierta forma, se me va la palabra, comprobar. Pudimos comprobar la hipótesis de que justamente la colonización de este hongo hacia la parte norte ha sido a partir de un único haplotipo, ¿ya? Y entonces, cuando se tienen colonizaciones a partir de un único haplotipo o de pocos individuos, es muy frecuente que los grados de diversidad genética, tanto intra como interpoblacional, son bastante bajos, ¿ya? Entonces se supone que si a Guatemala ese patógeno entró a partir de un único aislado que provenía de la región de la Amazonía, entonces esperaríamos que los patrones de diversidad fueran bastante bajos. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes, por ejemplo, en esa matriz de genotipado? Bueno, son matrices de ceros y unos, es la típica matriz de, de las bandas que les mostré anteriormente. Entonces tienen la identificación de todos los loci y tienen quienes tienen presentes esos loci para cada uno de los individuos, ¿ok? Entonces el asunto y una de las primeras cosas complicadas es, bueno, ¿cómo voy a importar toda esa data justamente a este ambiente? Y bueno, y es lo que hacemos acá, ¿verdad? Es transformar R en el paquete de Adegenet. Es un paquete exclusivo que trabaja muy bien con datos genéticos y genómicos. Entonces, miren, en este caso, yo lo que hice fue importar toda mi base de datos y me está diciendo que tengo 69 individuos, y sí, era cierto, yo tuve 69 individuos que corresponden a los 69 aislados del hongo que hicimos a nivel nacional en diferentes poblaciones, y con el genotipado logramos identificar 133 loci, ¿ok? Y bueno, y luego acá ya les da como los rangos y les da el tamaño de las matrices, pero básicamente lo que les quiero recalcar acá es de que podemos trabajar con diferentes tipos de objetos. ¿Se recuerdan que les dije que R trabaja con objetos? Pues aquí generé un objeto de tipo genética individual, porque los tengo a nivel de individuo, y con ese puedo hacer como diferentes cosas, ¿ok? Bueno, vamos a saltar esto porque esto era el código de salida para poder transformar este archivo. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, solo lo voy a poner acá. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene ese objeto? Entonces justamente les devuelve esto, ¿ya? Les devuelve qué tamaño tiene, cuántos individuos tiene, qué tamaño es la matriz, etcétera, ¿ok? Luego puedo exportar esto, puedo crear un archivo que tenga justamente el formato de entrada para un software que utiliza inferencia bayesiana, que es Structure, que nos mide justamente si hay subestructura o no, ¿ya? Puedo correr Structure acá en R, sí, hay una versión que es Parallel Structure, pero bueno, a veces en los journals, en este caso nos estaban pidiendo el formato de ingreso, entonces por eso tocó transformarlo. También puedo tener diferentes formatos de ingreso. Uno de los formatos más utilizados es el de GenAlex, ¿ok? Entonces, puedo utilizar un formato, una base digamos, que mis datos los haya colocado en un formato de GenAlex y a partir de ahí lo puedo importar. Tiene sus ciertas complicaciones porque el formato de GenAlex que se utiliza no es el típico. Sí hay que codificarlo, pero pues básicamente tiene una forma bastante general. Entonces, en este caso ya me permite como formar estratos, ¿ya? Entonces me dice que yo tengo mis datos agrupados por población y por región, porque justamente fue así. Tuvimos poblaciones, pero también tuvimos regiones. Básicamente teníamos dos regiones, ¿ya? Entonces me dice que las 5 poblaciones definidas son estas. Trabajamos en la parte de las Verapaces, la parte de Izabal y la parte de la costa sur, ¿ok? Luego, lo que se trabaja de forma muy general para empezar a medir estructuración poblacional es justamente el análisis de varianza molecular, ¿ok? Existen varias formas de calcularlo, pero en el paquete de POP-R es un buen paquete que sirve justamente para poder hacer el análisis molecular de varianza. A mí me gusta mucho porque cuando estamos trabajando en el caso de procariotas, por ejemplo, se da mucho que se empiezan a reportar clones.
Entonces, si yo no hago la corrección de los clones, entonces me sobreestima o me subestima el efecto de la varianza debido a los efectos o a las variables de categoría de población o de regiones. Entonces, en este caso, yo puedo hacer correcciones de los clones. Acá no tuvimos ese problema, ¿ok? Y luego, otra cosa que es bastante agradable acá es que podemos hacer un test de permutaciones. Eso significa que ustedes tienen su matriz de datos y entonces hace como diferentes combinaciones, las n combinaciones que ustedes le digan, y sobre eso prueba o sea, hace un plot en cuanto a cómo sería una distribución normal y dónde cae su valor observado después de las 9.999 observaciones. Entonces, esto es un soporte estadístico que muchos de los journals es como lo exigen para poder publicar, para poder determinar entonces, en este caso, lo voy a correr, para poder identificar del 100% de varianza que ustedes están observando en sus datos, entonces, ¿dónde se está repartiendo la varianza? Básicamente, el modelo que se ideó, el análisis de molecular de varianza que se ideó por allá de 1992 con el autor de Ecofixer, que fue justamente el que lo implementó en el software de Arlequin, que es un software que se utiliza mucho. Bastante raro ese software, eso sí, pero básicamente lo que intenta es eso, ¿verdad? Poder medir dónde está la varianza. No es un análisis normal de varianza del que estamos acostumbrados porque sí tiene unas pequeñas modificaciones. Las tablas de salida se parecen un poco, ¿ok? Entonces, de las cosas que ustedes van a encontrar reportadas en el journal o es lo que nosotros estamos reportando, por ejemplo, es dónde está la mayor diferenciación, porque hacemos un AMOVA para medir dónde está la diferenciación de mis datos. Entonces me dice que justamente cuando yo comparo entre regiones, se observa solo un 3.8% de diferenciación, es bastante bajo. Cuando yo comparo las poblaciones dentro de las regiones, hay un 4.17%, pero la mayor variación es cuando yo comparo todos los individuos sin tomar en cuenta las poblaciones y sin tomar en cuenta las regiones. Ahí está la mayor cantidad de varianza. Ahora, cuando ustedes están trabajando en la parte de genética de poblaciones, hay un índice que son los F-Statistics, ya ideados hace mucho tiempo, pero sirven también justamente para medir los grados de diferenciación y también sirven para medir los grados de endogamia que pueden haber dentro de las poblaciones. Cuando estamos trabajando con datos que son de tipo dominantes, hay un análogo a los estadísticos F, que son los estadísticos phi, pero básicamente tienen la misma interpretación. ¿Ok? Lo importante de estos estadísticos phi es que nos miden también, aquí lo tienen como en forma de porcentaje, pero acá lo tienen en forma de estadísticos phi y esto nos sirve también como para medir la fuerza de separación que hay entre las regiones, entre las poblaciones dentro de regiones y entre todas las muestras, ¿ok? Pero también a este valor tenemos que hacerle un análisis de permutaciones, por eso lo indicamos ahí arriba, para saber si este valor que yo estoy teniendo realmente está o no está dentro de un equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, para eso es que yo tengo este cuadro de salida que lo que me está diciendo es la interpretación de este plot, por ejemplo. Ustedes tienen aquí su valor observado para la variación entre todas las muestras. Entonces, el estadístico F, que ustedes lo tienen por acá, les está diciendo que justamente que sí, pueden ustedes rechazar el modelo nulo porque tienen ese valor muy lejano de esta curva que está acá. Lo mismo cuando quieren rechazar el modelo dentro de las poblaciones que están dentro de cada región, lo pueden rechazar. Sin embargo, la diferenciación entre las regiones no es mucha. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir explorando más adelante con otro tipo de métodos. Entonces, si quieren hacer un AMOA, por ejemplo, y reportarlo, pues es justamente lo que tenemos acá. Funciona muy bien en otros softwares, pero yo lo que detesto, lo he odiado toda mi vida, es estarme cambiando de un software a otro software y que cada uno tenga un archivo, un input file, porque eso es molesto, ¿ok? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de trabajar en R, que ustedes generan el getting object, por ejemplo, y a partir de ahí ya pueden seguir trabajando todo lo que ustedes necesiten. Bueno, acá lo que podemos hacer, anteriormente se trabajaba mucho con los componentes principales. Componentes principales es un método de estadística multivariada
que sirve justamente para poder observar si hay o no hay cierta separación dentro de los grupos. El asunto de los componentes principales es de que matemáticamente es un algoritmo que lo que hace es recalcular 2, 3, 4, X cantidad de ejes para que ustedes puedan plotear sobre esos nuevos ejes recalculados, que regularmente los que ploteamos son los primeros dos, y ustedes puedan colocar ahí toda su 9 puntos y observen si empiezan a haber separación debido al factor del origen de la localidad. Lo que pasa con los componentes principales es de que busca dos ejes que atraviesen la mayor cantidad de puntos, pero no está buscando o no está generando ejes que estén buscando el agrupamiento de los puntos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que hay entre utilizar componentes principales y utilizar los discriminantes lineales. O sea, son dos modelos matemáticos que funcionan de forma diferente. A mí en lo particular no me gusta utilizar los componentes principales porque es un método muy laxo cuando ustedes tienen una estructura poblacional débil. Entonces no les deja observar nada. Básicamente es una nube de puntos de dispersión y no se ve absolutamente nada. Entonces, cuando en este paquete que estamos trabajando ahora hay una función que, bueno, no es una función, sino es una nueva técnica que es el DAPC, que lo que utiliza es este que está acá. Entonces lo que utiliza es un análisis de discriminantes lineales, pero combinado con un análisis de componentes principales. Entonces ya es como algo mucho más robusto que me permite ver estructuración en mis datos, ¿ya? Entonces lo que hacen es lo mismo. Ustedes tienen un discriminante lineal 1, que es el que va acá, y un discriminante lineal 2, que es el vertical. Y entonces sobre esos discriminantes, lo que va a hacer es maximizar la diferenciación entre los grupos y minimizar la diferenciación intra, ¿ya? Entre, digamos, los puntos. Lo que buscan estos discriminantes lineales es hacer mínima la diferencia entre los puntos del mismo color que corresponden a la misma población y maximizar la diferenciación entre los puntos de diferente color, que serían los puntos de diferentes poblaciones. Entonces, estos métodos son métodos mucho más robustos para poder identificar si hay o no hay estructura poblacional. En este caso era como de esperar un poco, ¿verdad? Que la parte de San Marcos, recuérdense que no estamos hablando de cacao, sino estamos hablando de un patógeno del cacao, estuviera como un poquito más alejada, ¿ya? Y la parte de las Verapaces y la parte por ahí un poco de Izabal, pues estuviera un poquito más mezclada. Es parte de poder explicar esto del intercambio de la semilla entre los productores y bueno, el sistema productivo que tienen cada uno. Pero esto es un poco más robusto que haber hecho la parte de componentes principales. Va a depender mucho del editorial donde ustedes quieran publicar. Todavía hay quienes pues piden los componentes principales. Yo no estoy diciendo que no funcionen. Funcionan bien cuando tienen una estructura poblacional bien marcada y entonces ahí sí se ve bien. ¿Ya? Que, por ejemplo, si me da tiempo voy a correr esto. Lo voy a dejar corriendo mientras. Estos son unos datos de Garcinia Cola. Aquí lo voy a dejar corriendo. Se hizo el muestreo, es una especie en África, no hay como muchos datos, entonces hicimos el genotipado y bueno, ya por acá solo les quiero poner dónde está acá. Bien, miren, en este caso, aquí sí funciona bien el hecho de tener la parte de los componentes principales. El componente principal 1 me está acumulando el 6.6% de la varianza total y le estoy sumando el 4.1 de la varianza con el componente 2. Acá, como la estructura poblacional sí está bien definida, entonces sí se observa bien que el componente principal 1, que es el eje horizontal, sí me está separando estas poblaciones, ¿ya? De estas otras poblaciones, pero eso es porque la especie tiene un rango de distribución como bien curioso, que es lo que estamos determinando justamente ahora en el estudio, y sí se da esa separación, pero cuando la separación no es tan fuerte como lo que nosotros tuvimos acá, entonces hacer un análisis de componentes principales no es lo mejor. ¿Ok? Entonces se los comento porque cuando ustedes quieran publicar o estén haciendo el análisis de sus datos, entonces tienen que saber exactamente qué es lo que más les conviene. ¿Sí? Quiero ver, me dice que Moni de APC no lo encontró. Ok, aquí no generé un objeto.
es este. Miren, esa es otra cosa. Cuando ustedes ya estén en el mundo de la programación, no se preocupen si algo les da error o no corre. Es de aprender a leer los errores, porque los errores muchas veces les dicen qué es lo que tienen que corregir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo único que estoy haciendo es manipulación de estos datos, porque lo que quiero pasar es esta nube de puntos, lo quiero pasar a un bar plot, ¿ya? Porque lo que quiero medir es justamente la probabilidad posterior de que este punto que está acá, que supuestamente está coloreado en azul porque es de Cajabón, yo quiero medir realmente qué tanta ascendencia tiene de ser de Cajabón o de ser de otro lado. Sobre todo porque acá yo voy a esperar que haya un alto grado de mezcla. Lo único que estoy haciendo acá es puro manejo de datos, transformando la data, ¿ok? Y poder obtener justamente esta tabla de salida, ¿ya? Entonces es donde la población original, a qué población fue asignada según el análisis discriminante y entonces cuál es la probabilidad de pertenencia a cada una de las poblaciones. Justamente eso es lo que estoy haciendo acá. Y lo que les decía, de hecho, este plot que está acá es un plot que yo lo hice con ggplot, ¿ok? O sea, no significa que ggplot funcione solo para datos, datos normales, digamos, sino también lo pueden utilizar ustedes acá. Entonces, miren, esto que ustedes tienen acá es como una representación en forma de bar plot de lo que teníamos en el scatter plot, que era este que está acá, ¿ok? Entonces, eso lo único que hicimos fue convertirlo y transformarlo acá. ¿Esto qué me está diciendo? Que hay muy poca estructura, que hay un alto flujo genético entre las poblaciones. Y ahora el qué hacer del investigador o nosotros como autores es, bueno, explicar por qué se está dando esto, ¿ya? Y sabemos que acá en Guate las restricciones fitosanitarias son terriblemente malas, entonces hay mucha movilización, no hay controles de semillas o de frutos, entonces los productores se intercambian frutos, en el caso de las mazorcas de cacao, que muchas veces ya van infectadas y entonces están provocando justamente esto. Podemos ver que, por ejemplo, los que podrían estar un poco más aislados sería la parte de San Marcos, que eso ya lo habíamos observado en el plot anterior. Y entonces son algunos de los plots que se empiezan a reportar. Miren, acá les había corrido un análisis de componentes principales. Entonces se van a dar cuenta cómo para este caso que tenemos una estructura poblacional bien débil, el análisis de componentes principales no me muestra nada. O sea, me está mostrando una dispersión de puntos que, claro, me indica que hay mucho flujo genético entre las poblaciones, porque yo no tengo patrones de separación, pero esto no me dice mayor cosa. Entonces yo prefiero observarlo en el análisis que teníamos acá, en el de los discriminantes lineales. Que claro, como hay poca estructuración, tampoco va a ser maravillas, ¿verdad? Y no voy a sobreestimar los valores, pero de cierta forma me permite observar ciertos patrones de agrupamiento. Cuando tenemos plantas de tipo alógamas, por ejemplo, es muy frecuente ver eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos plantas alógamas y que empezamos a ver, por ejemplo, patrones de estructuración bien marcados? Eso es preocupante porque eso nos indica que los flujos genéticos entre las poblaciones están cortados. ¿Ya? Entonces hay algo que hacer ahí, ¿verdad? Y básicamente se convierten en unidades de conservación individuales, porque el hecho de que sea la misma especie en diferentes poblaciones geográficas, pero por el mismo hecho de estar aisladas y no tener intercambio genético, han evolucionado o tienen un proceso evolutivo de forma diferente. Entonces, se convierten en unidades de conservación diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Me voy a saltar esto porque les quería mostrar, voy a hacer el último plot, que es el que está acá. ¿Qué otra cosa podemos hacer también con nuestros datos? Bueno, lo que yo puedo hacer es aplicar también. Esto es como, no es que sea análogo, pero cuando ustedes ven estos como bar plots reportados, lo que les está midiendo justamente era lo que les explicaba. ¿Ya? Es como la probabilidad de que pertenezcan a un grupo o a otro grupo. Pero, ¿qué es lo que estamos añadiendo acá? Ustedes tienen como toda su data, ¿no? O sea, por ejemplo, hagamos el ejercicio de que hay 3 salones de clase y estamos midiendo únicamente la variable de altura, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en los 3 salones de clase hay diferentes alturas. Están mezclados desde, por ejemplo, el 1,50 hasta el 1,90, por ejemplo, no sé.
¿ya? Y entonces cada individuo tiene un valor de altura en cada uno de los 3 salones. Entonces, si están muy mezcladas las alturas en cada salón, entonces lo que voy a observar es justamente el plot que les mostré arriba, ¿ya? Que la variable de altura no discrimina muy bien entre los 3 salones, sino empiezan a ver como traslapes, porque hay gente que tiene la misma estatura y que está en los 3 salones. La variable de altura, por ejemplo, de 1,50, por ejemplo, hay personas de 1,50 que están en el salón 1, en el salón 2 y en el salón 3. Entonces, ahí no hay como una estructuración entre los salones. Bueno, entonces eso se observa cuando hay una baja estructuración. Pero ¿qué es lo que hacemos entonces? Bueno, podemos aplicar un algoritmo y entonces podemos ordenar a esas personas. Entonces el algoritmo lo que va a hacer es ir revisando a una persona, a cada uno, a cada individuo de uno en uno, y entonces va a medir su variable, que en ese caso sería la altura, y entonces ya tiene ciertos rangos o ciertos parámetros y va a decir, ok, esta persona que mide 1,50 pertenece, bueno, primero identifica cuántos clúster tienen que haber en esa población, que es justamente lo que yo estoy haciendo acá. ¿Qué es lo que yo hago acá? Es aplicar un algoritmo bayesiano y entonces con el algoritmo bayesiano lo que me está midiendo es, no es que sea una probabilidad, sino esto es el contenido de información bayesiana. Entonces lo que me está midiendo es, basado en el teorema de Bayes, cuál sería el grupo más probable, el número de grupos más probables que exista en ese montón de datos que yo le estoy dando. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las estaturas, lo que va a hacer el algoritmo es, ok, tengo todas estas personas y tienen todas estas alturas, entonces se corre el algoritmo y el algoritmo me está diciendo, parece que aquí no es que existan, o sea, hay 3 salones físicamente, pero realmente lo que hay es una estructura de cuatro grupos. Y entonces empieza a clasificar, bueno, los que van de 1,50 a 1,60, eso es un grupo. Los que van del 1,60 al 1,70, del 1,70 al 1,80, del 1,80 al 1,90. Entonces tiene 4 grupos y lo que va a hacer es ir revisando uno por uno y los va a asignar a un grupo. ¿Ok? Entonces, ese mismo ejemplo que les estoy dando es lo que yo hago con los datos genéticos. Tengo todos los datos, claro que acá lo que tengo que evaluar son los 140 y no sé cuántos loci que identificamos en el genotipado. Entonces, por eso es de que consume mayor capacidad computacional. Y después me dice, bueno, el valor óptimo pareciera que son 3, ¿ok? Pero bueno, acá no se ve, pero cuando ploteamos una línea, pareciera que también podría ser 2 o podría ser 3. Regularmente tomamos se pueden tomar como 2 parámetros para identificar el número óptimo. El valor más pequeño del criterio de información bayesiana y también en donde existe como un quiebre, si aquí ploteáramos una línea en donde existe como un codo, ahí también podría ser. Entonces yo por eso acá definí o determiné que yo quería hacer mi plot para K2, o sea, si existieran 2 grupos o si existieran 3 grupos, ¿ok? Entonces, esto mismo que está ploteado en forma de bar plot es lo que podríamos tener en un plot de densidades o es lo que tendríamos en un plot de discriminantes lineales. Es lo que le dice acá el LD1 y el LD2, es el linear discriminant 1 y el 2. Entonces, lo que me está diciendo acá es, quizás aquí sí puedo ver una estructura un poco más compleja, ¿ok? Puedo ver que, por ejemplo, los de Mazatenango y San Marcos, aparentemente como que predomina más el clúster que está identificado por el color verde. Y tiene su cierta lógica, porque, bueno, son los de la costa sur y geográficamente pues podrían estar ahí. Pero ¿por qué aparecen también en la parte de Izabal, de Cabón y de Lanquín? Bueno, aparecen porque hay un flujo genético producto del intercambio y de las malas prácticas fitosanitarias. Pero, claro, cada vez es menos el flujo acá que lo que hay entre estos dos, ¿ok? Y lo mismo para poder hacer la interpretación del clúster 1, que es el azul fuerte, y del clúster 2, que es el azul débil. Entonces, esa es la forma de medir la estructuración, ¿ok? Bueno. Perdón, vi que había un chat. Entonces, me voy a saltar esto, que era lo que les estaba explicando, solo que estos datos son los que les digo, esas son las poblaciones que hay de Pinabete, pero eso se los van a explicar pues en la ponencia del día miércoles. Pero si ven los plots, pues bueno, los plots y el análisis y todo se trabajó aquí en R, ¿verdad? La parte de los microsatélites, lo que les estaba comentando es de que ya siguen siendo utilizados. Yo no digo que se vayan a dejar de utilizar al menos por algún tiempo,
pero sí, cada vez nos estamos moviendo más a los métodos de reducción de genoma. Eso sí eso es una realidad. Pero la forma ahora de determinar los tamaños ya no es tanto por geles, porque es complejo, es laborioso y aparte en los temas de bioseguridad no es para nada agradable estar trabajando con geles de poliacrilamida, ¿ok? Y que la lectura cuesta mucho tiempo. Entonces lo que estamos haciendo ahora, hay básicamente como dos grandes áreas. Trabajar con los primers que ya tienen un fluorocromo en el forward y entonces esos primers, perdón, esos productos de amplificación se hacen pasar por una electroforesis capilar. Disculpen que no explique a detalle cada uno de estos métodos, pero bueno, el tiempo no da para eso, pero es como una analogía a una electroforesis en gel, solo que esto es pasarlo por un capilar y entonces ese capilar también en base a los tamaños pasan los fragmentos más pequeños de primero y los fragmentos más grandes van pasando de último. Y entonces eh, con esto yo lo que puedo hacer es generar un cromatograma y entonces lo que me da son tamaños, ¿ya? Tamaños de fragmentos. Entonces sale como de esta forma. Esos son los archivos que se obtienen. ¿Dónde hacemos esto? Bueno, de la experiencia que yo tengo es que esto se mete al mismo secuenciador de Sanger, el AB3500, por ejemplo, y entonces lo que te da de salida son estos cromatogramas, que no te está dando secuencia, lo que te está dando son tamaños de fragmento. Entonces, si yo estoy trabajando con una especie diploide, lo que yo espero ver son dos picos de intensidad lumínica. Los picos de intensidad lumínica yo los puedo transformar y puedo determinar tamaños digamos, en fragmentos, porque recuérdense que los microsatélites siguen siendo marcadores de polimorfismo en base a tamaño. ¿Ok? Entonces, yo puedo determinar el tamaño de los dos alelos si estoy trabajando con un diploide. Si estoy trabajando con un tetraploide, la cosa se complica, pero igual se puede, ¿verdad? Entonces, estos cromatogramas yo los puedo manejar y luego ya puedo generar una matriz, por ejemplo, puedo trasladar esto a una matriz y ya tengo los tamaños de alelos para cada uno de los loci que yo estoy genotipando de todas mis accesiones, ¿ya? Por ejemplo. Eh, Esto, como les decía, de la experiencia que yo tengo, pues lo trabajé mucho en la parte del doctorado y si no, también ustedes lo que pueden hacer es hacer los productos de PCR. Pueden haber dos pasos ahí. Pueden pedir directamente los primers marcados con fluorocromo, eso es caro, o pueden pedir los primers normales y pueden utilizar la técnica del M13 tail, que es como unas colas que son genéricas y que lo que se hace es hacer como un doble PCR. O sea, primero hacen el PCR, amplifican el microsatélite y luego hacen un segundo PCR para añadir esta cola genérica que ya tiene un fluorocromo y en base a eso, esos productos de PCR, entonces ustedes ya lo envían al centro de genotipado. Somagen, por ejemplo, funciona muy bien o alguna colaboración en alguna universidad y lo que les van a regresar son formatos AV1 que tienen este tipo de visualización y entonces lo que toca ya es hacer la lectura, ¿verdad? De qué tamaño de alelos tiene para cada uno de los microsatélites. La ventaja de esto es que se pueden hacer reacciones múltiplex y entonces en una misma reacción de fragment análisis ustedes pueden tener la lectura de los diferentes microsatélites que están utilizando para ese genotipado. En este caso les voy a mostrar como la parte de los archivos de salida de datos codominantes. Pueden hacer también sus plots de mapas y en R. ¿sí? Yo detesto trabajar en QGIS, por ejemplo, quizás porque no me dedico tanto a eso, pero detesto lo que les dije. Yo uso un software y pasan 6 meses sin usarlo y entonces después tengo problemas para recordar cuál es como los pasos uno a uno. Entonces podemos trabajar QGIS también, toda la parte de GIS, perdón, en R. Podemos trabajar con rasters, podemos hacer bueno, un montón de cosas de cualquier tipo de análisis de datos geográficos que ustedes necesiten hacer ahí. Pero bueno, eso sería para otro. En este caso, trabajamos por ahí ya está por publicarse un artículo de microsatélites para medir diversidad genética y estructura poblacional de aguacate. Yo les dije al principio, todo mi interés está en genética para la conservación.
no soy tanto de trabajar genética cuantitativa y ver el aprovechamiento de plantas porque cada quien tiene como la parte que más le gusta. En el caso del aguacate hay un montón de publicaciones que están trabajando justamente cómo aprovechar mejor, buscar genes o buscar posiciones dentro del genoma que den mejores características de aceites, por ejemplo, o de textura, o de producción, o de lo que sea. Pero digamos, el costo a pagar por eso, en nuestro caso, que somos un centro de domesticación de ese recurso fitogenético, es que muy bien, se está haciendo mucho mejoramiento, quizás no tanto acá, en otros lados. Y entonces muchos de los productores nacionales están dejando de lado la producción de los materiales criollos y todo el mundo se quiere pasar al Hass o todo el mundo se quiere pasar a las variedades mejoradas. Y nosotros lo vimos en este estudio. Cada vez hay menos materiales criollos, cada vez hay menos genotipos nativos. Entonces, muy bien, porque toda la gente quiere tener Hass, pero el problema es que el riesgo a pagar por eso es que estamos perdiendo recursos fitogenéticos. Los árboles que no producen, los árboles que tienen una pulpa toda llena de fibra, que tienen un porte muy feo, o sea, todas esas cosas que a veces a la gente en temas de producción no le gustan, pero esos individuos son los individuos que más a futuro van a proveer alelos o genes de resistencia para las enfermedades o plagas que hoy por hoy no existen y que por temas de cambio climático y de cambio de uso de la tierra y de muchas cosas, a futuro van a ser necesarios, ¿ok? Entonces, es como, en mi perspectiva, es como de saber manejar eso. O sea, está bien el hacer el mejoramiento, pero no se trata únicamente de llenar después todo el país con aguacatejas, porque también tiene cierta importancia, es más, o sea, súper importante mantener los recursos nativos, ¿ok? Y no solo de aguacate, hay muchas otras variedades que empiezan, perdón, muchas otras especies que están empezando a ser desplazadas porque hay mucha parte de variedades mejoradas que se están utilizando cada vez más. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, este estudio no fue un estudio para caracterizar, por ejemplo, materiales elite que ya están identificados en aguacate. No, es que mi interés de hecho no era ese. Mi interés en este estudio era medir el grado de erosión genética que ha sufrido el recurso fitogenético de aguacate y lo encontramos. Obviamente encontramos que hay una alta diversidad, todavía se mantiene la diversidad, pero que hay un gran desequilibrio porque ya hay fuertes indicios de endogamia. Y esos indicios de endogamia es porque las poblaciones naturales cada vez son más pequeñas, porque cada vez son desplazadas por variedades mejoradas. Entonces, es parte de lo que hicimos con este estudio. Hicimos la parte de la diferenciación poblacional, medimos aislamiento por distancias, por ejemplo, o sea, si hay una relación entre la distancia geográfica y la distancia genética, vimos cómo se comportan las poblaciones cuando digamos, qué tanta separación genética pueden haber entre las poblaciones cuando yo las comparo de uno a uno, por ejemplo. Hicimos diferentes tipos de estructuración. Este es un método de estructuración únicamente basado en distancias, ¿ok? No es una cuestión de filogenia, es únicamente para medir que pareciera que hay tres grandes clústeres, ¿sí? Que esto, pues en otro artículo lo vamos a discutir porque necesito tener más data. Podría ser que corresponda a las tres razas botánicas que se han identificado, pero más allá de eso, lo que pudimos encontrar es de que hay mezcla de los materiales. No tenemos una estructura bien definida y eso lo único que está indicando es de que ancestralmente había como mucho flujo genético entre las poblaciones nativas de aguacate. Por eso es de que se mantenía la diversidad genética. Pero si esto lo replicamos años a futuro, si las condiciones actuales permanecen, esto no va a ser igual. ¿Ok? Ya se van a marcar los patrones de la estructuración poblacional y eso va a indicar que cada vez se está cortando el flujo genético. O sea, en mi caso de aguacate, porque mi tema de doctorado todo va en base a la genómica del aguacate, pero con cualquier otra especie, lo mismo, ¿verdad? Es lo que vamos a trabajar también con la parte de pinabete y lo que vamos a trabajar también un poquito a futuro, no en este estudio, pero en la parte del género de albergia para Guatemala. Si se dan cuenta, hicimos lo mismo, ¿verdad? Yo preparé un análisis discriminante de componentes principales para ver cómo es el flujo y el comportamiento de las poblaciones. Eh, Obviamente lo que se vio en un análisis, ¿cuál es la diferencia entre este, por ejemplo, y este?
que los dos son métodos de agrupamiento, pero este utiliza un algoritmo bayesiano y es más preciso para poder hacer asignación de probabilidad posterior de pertenecer o no a una población. Y justamente es difícil de verlo, pero lo que nos está indicando es de que hay bastante flujo genético entre las poblaciones, al menos con las condiciones que nosotros encontramos, ¿ok? Cuando hicimos el análisis del algoritmo que les comenté anteriormente, para determinar cuántos grupos realmente podrían haber de los 200 tantos árboles que medimos, pues encontramos que hay 3 grupos que genéticamente están bastante diferenciados. Genéticamente, pero no geográficamente, son 2 términos diferentes, pero genéticamente sí. ¿Ya? Entonces, aquí está como la parte de la asignación de cada uno de los árboles a cada uno de los clústeres que se identificaron, pero estamos viendo que no hay un patrón geográfico, ¿ya? Y eso se responde por lo que les comenté de la parte del flujo genético, ¿verdad? Con esos mismos datos, creo que todos los que están en la parte de genética de poblaciones o ecología molecular es casi a la fecha, sigue siendo como un gold standard colocar el plot de Structure, que Structure fue lo que les comenté al inicio, es un software allá ideado por Pritchard en el 2000 más o menos, que ha tenido el algoritmo base sigue siendo el mismo, pero ha tenido ciertas actualizaciones que permiten hacer la implementación del algoritmo cuando tenemos una alta o una baja estructura poblacional o cuando tenemos datos de procedencia. Entonces han habido como bastantes actualizaciones. Yo creo que la última que se hizo fue para el 2014, si no estoy mal. Entonces sigue siendo un método bastante adecuado. Errores que sigo viendo en las publicaciones es de que utilizan Structure y literalmente el plot que saca Structure es el que ponen en el artículo. No, o sea, ahí hay un gran error porque cuando ustedes corren Structure, no nos va a dar tiempo ahora, pero hay algo que llamamos iteraciones. Entonces yo lo que hago es definir el modelo y sobre el modelo voy a indicar, esto trabaja con cadenas de Markov, que eso es otra cosa que utilizamos mucho en filogenia también. Entonces yo defino esos parámetros y le doy un número de iteraciones, que generalmente trabajamos con 10 iteraciones y con un número de K, que son los posibles grupos a identificar. Y entonces, para cada una de las iteraciones me va a dar como una probabilidad posterior de pertenecer a un grupo ancestral, pero me da una matriz para cada iteración y yo tengo 10 iteraciones y para cada iteración me da diferentes valores. Entonces lo que hacen muchos autores, y no es juzgar, muchas veces el mundo de la bioinformática es así, es complicado, es difícil de entenderlo, es que el primer plot que saca y ese es el que ponen, pero no. Porque luego todas las matrices, esas matrices se tienen que alinear y de esas matrices se tiene que sacar un promedio, que es lo que muchas veces se vino a trabajar con Structure Harvester, que es una herramienta online, y que el resultado de eso entonces ya se pasaba a otro que era Clump, Clump, que Clump lo que hace es alinear las matrices y de Clump sale otro archivo que es el que se ploteaba anteriormente con Destruct. Eso es difícil y es complejo. Entonces ahora lo que hacemos es, bueno, al menos yo lo que hago es tengo mi archivo de salida, de hecho lo corro en R también, en Parallel Structure, y si por ahí me mandan ya las matrices de salida de Structure normal, entonces lo único que hago es obtener las matrices y alinearlas en R, y entonces este plot que está acá es el promedio de las matrices alineadas de todas las iteraciones que hizo el algoritmo. Porque si no, de nada sirve. Miren, cuando uno trabaja con Structure es un algoritmo bien pesado y creo que a todos los que trabajamos en esto nos ha pasado que hay que dejar la compu por días ahí encendida. Y qué desperdicio que al final yo solo utilice una matriz. Entonces, ¿para qué le dije que hiciera iteraciones y para qué pasó días y noches trabajando la compu, verdad? Pero bueno, eso es lo que podemos trabajar también con los microsatélites. Y por supuesto, todos los datos de los índices de diversidad intra e interpoblacional también los podemos calcular. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué nos estamos moviendo? ¿Por qué ahora apareció justamente esto, lo de Next Generation Sequencing? Y esto básicamente no vino a desplazar por completo a los marcadores genéticos, pero bueno, sí de cierto modo tenemos ahora la tendencia a utilizar estas herramientas. ¿Por qué?
les decía que por allá del 2008, por ahí más o menos, fue el despegue de estas tecnologías de secuenciación. En otra charla o en otro curso podríamos hablar únicamente de cómo ha sido el proceso evolutivo de las tecnologías de secuenciación, pero hoy por hoy lo que está predominando es justamente las plataformas o los equipos de Illumina. Illumina tiene diferentes equipos, el HiSeq, el MiSeq, y todo eso va a depender de la capacidad de secuenciación que tenga. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con estos equipos de secuenciación? Sucede que el genoma es un sistema de información enorme, sumamente grande. Entonces, para hacer la secuenciación de un genoma, cuando se hizo la primera secuenciación del genoma humano, fueron años de años, porque se secuenció utilizando tecnología de Sanger. Entonces había que ir como secuenciando fragmento por fragmento, pero fue súper difícil, fue una colaboración mundial, fueron miles y miles de equipos de estos AV trabajando en paralelo para poder hacer esas secuenciaciones. Pero ¿qué es lo que hacen ahora los equipos de Illumina? Bueno, o los equipos en general de nueva generación. Lo que hacen es como cortar, o sea, fragmentar, esa es la palabra correcta, fragmentan el genoma. Y cuando tienen como muchos pedacitos de ese genoma, entonces son esos pequeños fragmentos los que se van a secuenciar. El asunto es que aquí hay cosas que se empiezan a sacrificar, porque por ejemplo Sanger es tardado, no puedo, por reacción, más allá de 1000 pares de bases ya es difícil. Claro, hay protocolos para extender y hacer traslapes y que entonces tenga amplificaciones de 1500, por ejemplo, eso se puede hacer. Pero de general, más allá de 1000 pares de bases por reacción en Sanger, ya la calidad es mala, ya no se puede. Pero es un gold standard, por ejemplo, porque la precisión es muy, muy alta. En cambio, en estos equipos, claro, yo puedo secuenciar mayor cantidad de información a una mayor velocidad, pero entonces estoy sacrificando precisión. Y básicamente esos son como algunos de los parámetros en donde se están peleando las compañías a nivel mundial. Entre la velocidad, en cuánto puedo generar yo la información, pero la precisión de esa información que yo puedo generar también. Entonces, lo que ustedes van a tener es de que el ADN, los trocitos de ADN, se tienen que multiplicar. ¿Ya? Cada trocito se multiplica muchas veces y eso se va, claro, lo estoy diciendo de una forma así súper burda, porque no es así tan sencillo, ¿verdad? Pero todos esos pedacitos o fragmentos de genoma, independientemente de qué genoma sea, que se multiplicaron por PCR, entonces tienen que ir y colocarse en una flow cell, ya que es básicamente lo que va a entrar al secuenciador. Entonces, si se dan cuenta, cada fragmento de ADN tiene copias y todas esas copias se van a secuenciar porque la velocidad de secuenciación es tanta que en el caso de Illumina, entonces lo que hace es justamente comparar después los mismos pedacitos del genoma para sacar un consenso de ese fragmento. ¿Ok? Pero imagínense cuántos fragmentos de un genoma van a tener. Y cada fragmento se copió muchas veces y cada una de esas copias se tiene que secuenciar. Entonces, de hecho, son millones y millones de lecturas las que se tienen, ¿ya? Y son gigas y gigas de información lo que se va a obtener ahí. Entonces, aquí es donde se marca un antes y un después. Aquí es donde los que estamos en la parte de análisis genético, la parte de análisis genómico, entonces hay un antes y un después. Los que, por ejemplo, la parte de ecología molecular que se queda con datos de marcadores tradicionales, y la parte de la genética de poblaciones, de filogeografía, de filogenómica, de ecología molecular en general, que un paso más allá y entonces trabajamos con datos genómicos que vienen de este tipo de tecnologías. Pero ¿cuál es el asunto? Que entonces yo lo que empiezo a tener son archivos de salida que no son para nada agradables. Aquí olvídense de la interfaz gráfica de los softwares, ya no hay softwares de interfaz gráfica. Todo lo trabajamos en línea de comando, trabajamos con sistemas Unix, por ejemplo, que es lo que yo particularmente trabajo, y tenemos que hacer como la reconstrucción de toda esa información. Entonces se imaginan tener un genoma y ese genoma fue fragmentado en miles y miles de fragmentos. Y después, cada fragmento fue copiado muchas veces y cada copia fue secuenciada. Es un montón de información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después con todo eso? Todas las copias que pertenecen a un mismo fragmento, porque claro, están identificadas como unos adaptadores, entonces yo tengo que analizarlas de forma individual y sacar un consenso. Entonces ya saqué el consenso del primer como clúster, que así, de hecho esa es la palabra correcta, clúster,
que pertenecen a un fragmento de ADN. Y luego tengo que hacer lo mismo con el siguiente clúster y con los siguientes N miles clúster que yo voy a encontrar. Y entonces voy a tener consensos de pequeños fragmentos. Ahora viene el segundo reto. Ahora, ¿cómo pongo o ensamblo todos esos fragmentos en el orden correcto para poder reconstruir nuevamente el genoma? Ese es el gran reto. Y aquí vienen dos cosas. Cuando se tiene un genoma de referencia, entonces es como que ustedes tienen yo siempre hago el mismo ejemplo, tienen un rompecabezas y tienen la portada. Y entonces tienen 1.000.000 de piezas, pero tienen la imagen. Entonces ustedes van reconstruyendo en base a la imagen, tienen una referencia. Pero muchas veces cuando trabajamos con especies que no son especies modelo, entonces no tenemos esa referencia. ¿Y qué toca hacer? Bueno, toca hacer una reconstrucción de nuevo, o sea, una reconstrucción de organizar todas las piezas cuando realmente a priori no saben en qué orden va. Claro, ahí viene la cuestión de la parte de los algoritmos matemáticos y la parte de la bioinformática ya un poco más pesada, que existen formas. Las gráficas de Bruegel, por ejemplo, es uno de los métodos muy utilizados. El método OCL, por ejemplo, es otro método que empleamos mucho para hacer esas reconstrucciones. Claro, el asunto es de que eso va a consumir muchísima capacidad computacional. Entonces, estos análisis, fue lo que les comenté al inicio, ya no se hacen en un computador personal. De hecho, lo que hacemos son conexiones a clústeres externos en donde tienen una capacidad de computación instalada muchísimo más grande, y entonces yo lo único que hago es conectarme a ese servidor. Entonces mi data está en ese servidor y yo lo único que hago con mi computador es enviarle las líneas de código y de programación de todo lo que yo quiero hacer para poder hacer esa reconstrucción. Entonces, si tienen duda, los archivos de salida que generalmente se están trabajando de estas plataformas, bueno, y esto, ¿verdad? Illumina es la que está predominando. Luego está PacBio y Oxford Nanopore. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, aquí tienen algunas diferencias básicamente de la precisión. ¿Okay? La precisión es algo que hay que tomar mucho en consideración. Y la longitud de los reads. Por ejemplo, Illumina tiene una plataforma que saca reads creo que de 50 o de 75 pares de bases. Entonces, ¿se imaginan tener un genoma partido en fragmentos de 75 pares de bases, cuando el genoma humano tiene 3.000.000.000 de pares de bases? Entonces, eso es algo que, bueno, luego se puede manejar. Y ya hay otros parámetros, que si tengo single reads o si tengo pair reads y cosas así. Bueno, pero la diferencia con estas tecnologías, y esto es segunda generación, esto es tercera generación, es la longitud de los reads. Entonces acá ya puedo tener reads muchísimo más largos, ¿ya? Puedo tener secuencias, fragmentos amplificados muchísimo más largos. Y lo mismo es lo que están promocionando, por ejemplo, los de Oxford Nanopore, que ustedes ven el secuenciador, ven este tamañito de secuenciador, y la cantidad, el tiempo que se puede tardar en generar el número de reads que ustedes tienen acá. Pero, por ejemplo, yo no compraría un aparato de estos, porque tiene un error entre el 5 y el 15% cuando ustedes hacen una secuenciación. Imagínense que, por ejemplo, 15%, yéndonos al gran extremo, tienen 100 pares de bases, y esas 100 pares de bases, 15 están equivocadas. Pero ustedes no tienen 100 pares de bases, tienen miles de millones de pares de bases. Entonces, en el genoma, ¿cuántas bases van a estar equivocadas al final? ¿Qué es lo que se está trabajando ahora para hacer por ejemplo, la parte de la secuenciación de genomas? Combinar. Bueno, sí puedo combinar long reads con los short reads. Entonces puedo combinar datos de diferentes plataformas, eso sí. Aparte de que todavía sigue habiendo como muchos vacíos de cómo analizar esta parte de las lecturas por ejemplo, este es uno de los más famosos, el mini-ion. ¿Por qué? Por el tamaño. Pero los kits que se utilizan para correr, los flows, el que se utilizan para correr, no es tan sencillo. ¿Okay? No es así de fácil de que, bueno, compro un secuenciador y lo pongo ahí y me lo llevo al campo y lo conecto al Mac y no. O sea, no funciona así. No, a mí no me pagan por hacer propaganda para ninguna casa de secuenciadores, pero únicamente se los estoy diciendo para que lo tengan en consideración, ¿ok? Que trabajar con NGS no es tan sencillo. Incluso la preparación de las librerías tiene ciertas metodologías, dependiendo que vayan a trabajar. Pero es lo que se está haciendo, ¿ok? Y entre estas y algunas otras plataformas, lo bueno es de que hay mucha competencia y entonces cada vez están como trabajando en esto, ¿verdad? En los rangos de error,
y están trabajando en el tiempo que se necesita para poder generar esa información. Así que bueno, esperemos que a futuro la misma competencia, haga varias cosas, abarate la información y segundo, aparte de abaratarla, que sea más precisa y que cada vez sea como más accesible la información. Entonces, son como les digo, cosas a considerar. ¿Qué tipo de archivos me dan estos secuenciadores? Regularmente trabajamos con archivos FASTQ. No son los archivos FASTA, FASTA es otra cosa. Los archivos FASTQ son básicamente, tienen este header, voy a ver si puedo agrandar más acá. Tienen este header y luego tienen toda esta primera línea que es la identificación a veces del equipo, de la ubicación precisa dentro del lane, que es una posición que va dentro del flow cell. Y tienen también algunos datos de la corrida y en general. Incluso tienen hasta la posición dentro del flow cell donde fue tomado porque finalmente lo que hace Illumina es el secuenciador de Illumina, yo diría que es una cámara de ultra nueva generación que toma básicamente fotos. Y entonces a partir de las fotos es de que va reconstruyendo las secuencias, porque hay reacciones químicas que emiten fluorescencia. Básicamente es así. Luego viene la secuencia como tal, ¿ok? Dependiendo de qué longitud estén ustedes trabajando. Luego viene un símbolo de más y luego viene justamente una codificación de la calidad de la secuenciación para cada una de las bases. Y esta codificación que está acá está en un formato ASCII, en una tabla ASCII, que es la que yo les puse acá. Acá todo es espacio y todo es aprovechar al máximo que los archivos no sean más grandes de lo grandes que ya son, ¿ok? Entonces, cada uno de estos valores, ustedes pueden ir a la tabla ASCII y esa tabla ASCII entonces tiene un valor asociado, ¿ya? Pero luego les voy a explicar eso, pero básicamente los archivos de salida son así y cada uno de estos que ustedes tienen acá es una lectura. Entonces, imagínense que cuando ustedes abren un archivo, o sea, de hecho, estos archivos jamás lo van a intentar abrir en un editor de texto como Word, por ejemplo. De hecho, cuando envían los archivos, muchas veces ni siquiera los abrimos, porque yo no necesito abrir estos archivos para manipularlos. Solo necesito conocer su estructura y necesito saber qué tengo que hacer. Tengo que hacer un análisis de calidad, tengo que hacer un trimming, luego de ese trimming tengo que hacer el llamado de la reconstrucción, llamado de variantes y diferentes cosas. Pero lo que sí necesito básicamente son estos valores de la tabla ASCII, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dan estos valores? Bueno, estos valores luego yo los puedo transformar, ¿ok? Y me pueden dar un valor de probabilidad de error. Entonces, lo de la tabla ASCII, yo lo voy a traducir a un código FRED, que normalmente que estamos utilizando ahora es FRED 33. Había FRED 33, FRED 32, pero no se preocupen, son solo códigos de cómo codificar la información, ¿ok? Bueno, entonces lo que hacemos es medir como la calidad de la secuenciación. Entonces, entre más alto es el FRED Quality Score, entonces yo tengo una mayor precisión de que la adenina que me dijo el secuenciador que era una adenina, pues sí es una adenina. Entonces, entre más bajo sea el Quality Score, entonces más riesgo tengo de poder cometer errores, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que miden. Claro, pero cuando yo lo analizo, yo no transformo al FRED Quality, sino que lo que hago es seguirlo trabajando en el ASCII. ¿Qué es lo que se hace con esos archivos? Bueno, les comentaba, se toman los archivos crudos, el FASTQ, y al FASTQ hay que correrle un cierto análisis, que hay varios softwares para hacer eso, softwares que trabajan con línea de comando, pero básicamente lo que hago es medir la calidad, ¿ya? En general de toda mi secuenciación. Y si tengo valores muy malos, lo que puedo hacer es un trimming, o sea, recortar las zonas que no tienen buena calidad de secuenciación. Y también puedo recortar adaptadores también, porque recuérdense que les comenté eso, ¿verdad? Que se puede hacer la secuenciación de cada uno de los fragmentos, pero porque cada fragmento tiene un identificador y esos identificadores tienen una secuencia y esa secuencia no es parte de mi secuencia genómica, entonces tengo que eliminar eso, ¿ok? Pero que, miren, ¿qué es lo que pasa? Yendo otra vez de regreso a mi campo, yo no estoy tanto en la parte biomédica, ¿ya? Les decía, estoy más en la parte de bioinformática, genómica y esto, pero más es en la parte de ecología molecular. Nosotros en esa parte no estamos tan interesados en secuenciar genomas completos, porque secuenciar genomas completos a veces en plantas
es sumamente caro. Hay genomas de plantas que tienen 20 gigas, por ejemplo. Eso es carísimo, es muy complicado. Y muchas veces, si lo que yo estoy buscando son polimorfismos, entonces yo no necesito secuenciar todo el genoma, porque ¿para qué quiero secuenciar las regiones que son iguales? No me sirven, yo lo único que quiero es secuenciar las regiones que son diferentes. Entonces, por eso, desde hace algún tiempo, desde que se idearon básicamente el RADseq, que es lo que está acá, son los RADTAC, que son el uso de endonucleasas de restricción, y toda una cosa detrás bien compleja. Entonces, básicamente acá nacen los métodos de reducción representativa basados en métodos de secuenciación. Yo no necesito secuenciar todo el genoma para poder identificar la mayor cantidad de polimorfismos. Necesito secuenciar las regiones polimórficas a nivel de SNPs. ¿Ok? Y entonces, de acá salen un montón de métodos. Y aquí les ponía GBS, por ejemplo. Está, por ejemplo, también la parte de RADseq, ddRAD, está otra que es 3D-RAD, y hay un montón de métodos que se idearon a partir de acá, del uso de endonucleasas de restricción, el formar los famosos RAD tags y después secuenciar esos fragmentos, después hacer la reconstrucción de esos fragmentos y tener como solo una fracción del genoma, pero esa es una fracción del genoma que acumula la mayor cantidad de polimorfismos. ¿Ok? Entonces, esto es una de las tecnologías también que se está utilizando mucho ahora, DART-seq. De hecho, a mí me acaban de enviar unos datos en otra colaboración para analizar estos, porque tienen una naturaleza diferente y se analizan de forma diferente. ¿Ok? Tiene sus ciertos requisitos. Acá nos vamos mucho por la integridad del ADN. ¿Ok? Necesitamos mandar ADN que esté súper íntegro y que esté súper estandarizado en cuanto a sus concentraciones. ¿Ya? Porque la parte de la preparación de las librerías es bien complicada y bueno, y necesitamos justamente eso. Ya no me va a dar tiempo, pero acá les había puesto como un ejemplo de lo caro que puede ser secuenciar del recurso de secuenciación que necesitaría para poder secuenciar genomas completos y el costo de secuenciar genomas completos. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si esa misma cantidad de individuos yo hago un método de reducción de genoma? ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto estaría invirtiendo al final? Bueno, ya no lo puse acá. Pero digamos, la reducción es sumamente considerable. Entonces, por eso es de que ahora estamos trabajando justamente con estos métodos. Como les digo, sí, son métodos que ofrecen mucha información, podemos responder muchas incógnitas, pero el punto acá es de que la parte del análisis bioinformático es fundamental. Y entonces acá viene como otra, no sé, podría decirles que, no sé, como compartirles algo que he tenido la oportunidad de compartir con bioinformáticos así a full, que no tienen una formación biológica, y he podido compartir con biólogos que no tienen una formación computacional, y los dos extremos son malos, ¿ok? Porque tanto el bioinformático puede correr y puede recibir información y puede darme archivos de salida y correr los algoritmos, pero no hay una adecuada interpretación. De hecho, desde que salen los archivos crudos del secuenciador, yo como de la parte de biología, tengo que saber qué estoy buscando para poder establecer los parámetros de los filtros que voy a tener para tener mi data final, ¿ya? Entonces, no se trata, es tal vez el pensamiento que les quiero compartir, no se trata de aprender a copiar los códigos y correrlos, se trata de poder interpretar y de poder meterse a los lenguajes de programación. Y lo mismo, ¿verdad? Si están muy en la parte biológica, a mí me ha tocado también recibir visualizar el rechazo que hay de mucha parte de la gente que trabaja en aspectos de genética de poblaciones, que trabaja a nivel morfológico, por ejemplo, todavía. Y que entonces esta parte, como no se entiende muy bien, entonces hay como mucho ataque o cosas así. Entonces, no, o sea, ninguna de las dos. Lo ideal es tener unos adecuados, no ser un bioinformático por completo, ¿ya? Pero tener como la preparación suficiente en temas de informática y poder aplicarlo a datos biológicos para hacer como ese match adecuado, ¿ok? Pero cada vez esto avanza y avanza muy rápido, ¿ok? Entonces, la parte de la bioinformática cada vez es más esencial. Al final terminamos con un tipo de archivos, ustedes los van a conocer, que son los BCF, que son los archivos que básicamente contienen la información de los sitios polimórficos. No contienen la información de todo el genoma, no, contienen la información de los sitios polimórficos con su ubicación, ¿ok?
Y bueno, esto es una de las simulaciones que tenemos de algunos datos también de Pinabete. Esto quizás sí lo vamos a ver porque lo que van a ver en el miércoles es con un marcador molecular. Pero podemos hacer, ¿qué podemos hacer con los datos de, por ejemplo, que vienen de estos métodos de secuenciación? Podemos hacer análisis clúster, por ejemplo, para poder ver patrones de estructuración. Podemos hacer, si estuviéramos trabajando con microorganismos, el trabajar con los minimum spanning networks funciona muy bien porque lo que hace es agruparme los genotipos que son iguales. Por ahí hay un concepto que es los multilocus genotypes, ¿ya? Que se trabaja mucho cuando tenemos la presencia de genotipos que son clones. Entonces, esto me sirve muy bien cuando tengo eso, cuando tengo clones porque me los agrupa. Podemos hacer lo que les decía, ¿verdad? Pueden ver que no hay mucha estructuración, ¿ya? Podemos hacer un análisis de componentes principales, lo podemos mezclar el análisis de componentes principales con un análisis discriminante. Podemos medir las probabilidades de asignación a cada uno de los clústeres, podemos medir cuántos clústeres podrían existir y bueno, en fin, podemos hacer como muchas cosas, ¿ya? Ya solo me voy a pasar a esta última parte porque por temas de tiempo ya no me va a alcanzar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos trabajar aspectos de filogenética también. Podemos trabajar con secuencias, tanto secuencias Sanger como secuencias que vengan de archivos BCF, que vienen de todo el proceso de NGS que ya les comenté. Podemos, obviamente, tenemos que hacer como varias cosas primero, ¿verdad? Tenemos que limpiar secuencias, tenemos que alinear secuencias, se pueden alinear secuencias en R, hacer alineamientos múltiples como el que ustedes tienen, por ejemplo, en ClustalWD, en Muscle, en MAT o en T-Coffee, lo mismo podemos hacer acá. Luego, identificar cuál es el modelo de sustitución nucleotídica y lo vamos a ver aquí abajo. Anteriormente se decía que los neighbor joining o los UPGMA eran métodos que se utilizaban para representación de filogenias. En lo particular, no considero que un neighbor joining sea una filogenia. Un neighbor joining lo que está midiendo es la similitud genética que hay entre un individuo y otro individuo, que en este caso es una secuencia y otra secuencia, pero no está tomando en cuenta el factor del modelo de sustitución nucleotídica que se ha dado en todo el proceso evolutivo. Entonces, para mí eso no es una filogenia. Trabajar con un maximum likelihood, ya, o trabajar con una inferencia bayesiana, bueno, eso sí. Pero si no, básicamente es un análisis clúster, es solo agrupar los que se parecen más con los que no se parecen y listo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que hay muchos tipos de métodos o de modelos de sustitución nucleotídica, empezando por el de Jukes-Cantor, por ejemplo, que solo toma en cuenta un parámetro y que el parámetro es de que básicamente la sustitución entre los nucleótidos es básicamente la misma, la tasa de sustitución de las transiciones y de las transversiones es básicamente la misma, cosa que los demás autores pues van poniendo como más parámetros, ¿ya? Y así vamos llegando a todos estos modelos que son los que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, cuando corren J-Model Test. Entonces, lo que les da es de su base de datos, entonces, ¿cuál sería el modelo que mejor se ajusta a esa data que ustedes le están dando? Pero bueno, eso también lo podemos hacer acá, ¿ya? Que es lo que les ponía acá. Empiezo como a probar los diferentes modelos, ¿ya? Si tiene una distribución gamma, si estoy tomando en cuenta la parte de las sustituciones, bueno, en fin. Y luego me da como los valores de salida, ¿ok? Y básicamente me da cada uno de los modelos que se evaluaron y me da el valor de contenido de información de Aikaike y el bayesiano, ¿ok? Entonces, ya depende, siempre es la pregunta, ¿y cuál utilizo? ¿Utilizo A y C o utilizo B y C? Bueno, eso ya va a depender de lo que ustedes han leído en literatura, de la naturaleza de sus secuencias, de a dónde quieran publicar también. Hay algunos que utilizan A y C, muchísimo se van por Aikaike y otros pues más en la cuestión del contenido de información bayesiana. Es encontrar el modelo de sustitución nucleotídica y ya con ese modelo de sustitución nucleotídica, entonces ya podemos generar, en este caso, una matriz de distancia, ¿ok? ¿Qué es lo que les digo? Puedo generar una matriz de distancia y a partir de esta matriz de distancia, entonces yo puedo hacer una reconstrucción del árbol filogenético, pero es un árbol filogenético basado en una matriz de distancia, ¿ok? Que esto no me está hablando del proceso evolutivo, ¿ok? Pero bueno, sirve o al menos nos da cierta forma de cómo trabajar esto. Pero en R también podemos hacer análisis de máxima verosimilitud. Recuérdense que a veces tenemos esa expresión, ¿verdad? Que pasa algo y dicen, es inverosímil.
Es como, no, o sea, no es probable que suceda. Contrario cuando utilizamos este principio del maximum likelihood, que sería la máxima verosimilitud, es con los datos que yo tengo, ¿cuál es el árbol más probable que se pudo haber dado? Lo que pasa es de que eso genera un gran gasto computacional, porque tengo que analizar todos los árboles y todas las probabilidades y tengo que analizar todos los parámetros. Entonces, anteriormente, como no teníamos poder computacional, pues no se podía hacer, ¿verdad? Pero ahora pues ya lo podemos hacer. Entonces me voy a ir acá a la parte del maximum likelihood. Lo mismo, ¿verdad? Es ingresar nuestras secuencias, es calcular justamente cuál es el valor o el modelo de sustitución nucleotídica que mejor se ajusta, ¿ok? Y luego, pues hacer la reconstrucción. Y en este caso, uno de los valores que más se utiliza para darle un sustento estadístico a la construcción de los clados es justamente el valor que se pone en cada uno de los nodos, que es el número del bootstrap, que básicamente es como, bueno, de la cantidad de n bootstrap, si yo hice 1000 bootstrap o 10,000 bootstrap, entonces el 100% de las veces o cierto número de veces, dependiendo de lo que ustedes tengan, en las iteraciones a mí me salió que estos dos estaban aquí agrupados, ¿ok? Y en otras veces aquí solo el 80%. Entonces generalmente cuando ustedes ven esto de las filogenias, se tiende a poner valores que son arriba de 70, por ejemplo. Cuando ven que está arriba el 100, por ejemplo, y abajo un punto 9 o algo así, es porque el valor de arriba es el bootstrap y el valor de abajo va a corresponder justamente al valor bayesiano, si se hizo una reconstrucción bayesiana. Entonces eso también se puede hacer. Y entonces, bueno, nos quedó por ahí, que era una charla súper ambiciosa también, la parte de, podemos trabajar aspectos de filogeografía, podemos trabajar aspectos de metagenómica, ¿ok? Haciendo análisis de muestras humanas, por ejemplo. En mi caso quizás no trabajaría, yo no trabajo tanto con esto, estoy más en la parte, el análisis tiende a parecerse, no es el mismo, pero es más en la parte de análisis de suelos, por ejemplo, de microbiota, ¿ya? O podemos hacer análisis de asociación de genomas completos, la famosa técnica de GWAS, que lo que hace es hacer una vinculación entre los datos de secuenciación masiva y encontrar si existe un vínculo entre los datos del fenotipo, ¿ok? Y entonces al final, creo que de lo que más todos han visto en este tipo de análisis, creo que lo tengo acá, es llegar a esto, a las gráficas de el Manhattan Plot. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo acá es, creo que lo tenía uno por el de los cromosomas. Bueno, no lo tengo acá. Entonces generalmente lo que tenemos es la posición del SNP o la posición del marcador. Y entonces tenemos como valores de corte de probabilidad. Y establecemos como un umbral. Y entonces los SNPs que estén por encima de ese umbral son SNPs candidatos a explicar, en este caso era un ejemplo con avena, para explicar el factor de rendimiento. Entonces, claro, sabemos que en las plantas ese factor de rendimiento es un factor poligénico. Entonces, bueno, ¿cuáles de los SNPs podrían estar asociados a explicar ese factor fenotípico que yo estoy observando en mis poblaciones? Esto es súper complejo, lo de trabajar métodos de asociación de genomas completos, pero bueno, lo podemos trabajar aquí en R también con los datos moleculares y morfológicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, el GWAS es un primer acercamiento, pero luego lo que tenemos que hacer es una anotación del genoma, porque yo no puedo, o sea, tengo que ir a buscar, por ejemplo, este SNP. Y este SNP muy probablemente tengo que buscar upstream y downstream, por ejemplo, para ver si cerca de esa posición está la activación o está el sitio de inicio de un gen. Entonces yo ya puedo vincular exactamente a un gen, pero es una herramienta muy buena en la parte de poder hacer, en el caso del mundo vegetal, ¿verdad? Poder identificar algunos genes candidatos para ciertas características de fenotipo. Y en el caso de la parte humana, pues lo mismo, ¿verdad? Tengo una población y esa población está manifestando cierto desorden o cierta enfermedad o lo que sea, cierto síndrome. Y entonces es exactamente lo mismo. Yo voy a tener, acá lo que tendría serían la misma, ¿verdad? Las posiciones de los marcadores o tendría los cromosomas, tendría indicados justamente los SNPs y entonces tendría que ir a buscar. Pero en el caso de trabajar con genética humana, lo bonito es de que hay muchísima información. Entonces,
Lo único que tengo que ir a hacer, bueno, es ubicar la posición del SNP en su cromosoma y ver más o menos qué genes están cercados. Hacer un proceso de anotación de genoma, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces puede ser aplicado a estos dos campos. Y bueno, creo que yo lo dejaría por ahí porque tengo que saltar a la otra actividad. Así que disculpen si esta última parte fue como un poquito más corrida. Y bueno, no sé si hay algunas dudas. Muchísimas gracias, Alejandro, por todo lo que nos has compartido hoy. De verdad que es muy interesante, y sobre todo estas plataformas que casi no se exploran. Y sí tenemos un par de preguntas en el chat. Camilo pregunta, ¿qué tanto recomiendas Galaxy como alternativa de uso de ventana de comandos para los que no tienen conocimientos en programación, ya que lo ha utilizado para algunos trabajos, pero no sabe qué tan confiable es? Galaxy es una plataforma, como comenta Camilo, que está disponible online. De hecho, pueden trabajar filogenias. Y de lo que yo he trabajado, que no me gusta un poquito de Galaxy, es que, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la reconstrucción filogenética de una especie, entonces están trabajando no únicamente con un marcador, sino con dos genes, por ejemplo. Entonces ustedes pueden concatenar esas secuencias, pero cada uno de los genes tiene un ritmo evolutivo diferente y entonces tienen que utilizar un algoritmo de partición para decirle al programa, mira, del nucleótido 1 al 800 vas a utilizar un modelo JC, por ejemplo, y del siguiente nucleótido hasta el final vas a utilizar un GTR, por ejemplo. Entonces, de lo que yo he visto en Galaxy es de que no se pueden modificar todas las cosas que ya están, porque justamente tiene una interfaz gráfica, pero sí es cierto, cuando no hay como mucha experiencia en la parte de programación, es bueno. Y al menos lo que está, los algoritmos que están y las cosas que se pueden hacer son bastante confiables. De hecho, hay algunos tutoriales incluso para tomar datos que vienen de secuenciación de NGS y poder manipularlos dentro de Galaxy. Entonces, sí, para lo que está, pienso que sería como sí se puede usar. Si quieren hacer otra cosa que ya no está en Galaxy, toca saltar a línea de comando y trabajar en la parte de programación. Muchas gracias. También preguntan si para redes de haplotipos prefieres que tus datos sean neutrales o que estén sometidos a alguna presión selectiva. Depende qué es lo que ustedes quieran trabajar, depende qué es lo que generalmente si queremos ver cuando estamos trabajando la parte de estructura poblacional, se prefiere que los datos que nosotros tenemos, los datos no estén bajo un proceso de selección, porque entonces son datos que están sesgados, ¿ok? Pero yo tengo una compañera, de hecho, que trabajó en su parte de doctorado justamente con esta comparativa de los datos que están bajo selección y los datos que no están bajo selección. Pero en mi caso, por ejemplo, que he trabajado más en temas de estructura poblacional, diversidad genética, se prefiere hacer como ese filtrado, que no tengan que no sean datos que estén con ese desequilibrio de selección. Ok, muchísimas gracias. Y la última que dejaron acá es que Camilo también, que Galaxy lo utilizaron para mapear genomas, hacer el trimming Ajá. y llamar variantes. ¿Eso es recomendable para esa parte o es? Sí, ahí en el caso de Camilo, por ejemplo, yo la semana pasada estuve impartiendo un taller también, fue un poco loco y complejo, porque era justamente para utilizar, para recibir cuando, o sea, recién la parte de métodos de reducción de genoma, o sea, cómo viene la información cuando tienen datos de RADseq, por ejemplo. Entonces hicimos toda la reconstrucción con un software. Bueno, y cuando digo software no es porque tenga interfaz gráfica, sino porque pues, hay que darle un nombre, ¿no? Pero todo se trabaja en línea de comando. Y hicimos toda la parte con Stacks, ese es el nombre del software. Y lo que me gusta de Stacks es de que pueden manipular todos los parámetros de filtrado y entonces, como les decía, saber exactamente que tienen data, pero qué quieren responder con esa data. Y justamente por lo complejo que se hizo para los asistentes, empezando que de por sí el lenguaje de programación ya es complejo y el curso se impartió en otro lenguaje, entonces ya era más difícil todavía. Pero encontré justamente la opción que en Galaxy se puede hacer. Les soy sincero, yo no trabajo en Galaxy por lo mismo, porque necesito estar modificando parámetros para saber que ciertamente mis valores establecidos en los algoritmos me están dando respuesta a lo que yo quiero hacer.
pero sí encontré que en Galaxy incluso se puede hacer eso. Pueden hacer llamado de variantes, es cierto, se puede hacer porque es justamente lo que hacemos con stacks. Yo lo recomendaría, bueno, sí o no al final, eso ya va a depender mucho de ustedes y de sus habilidades computacionales y de programación. Pero mi recomendación siempre va a ser como, bueno, si ya entraron a Galaxy es como un primer paso, entonces como hacer el esfuerzo de ya entendí Galaxy, bueno, entonces ahora movámonos a otro software hasta llegar justamente a la programación en la línea de comando o en la terminal. Esa sería como mi sugerencia. Muchísimas gracias, Alejandro, por la ¿A conferencia en ustedes? general y por responder a estas preguntas. Pues con esto damos por concluido esta sección. A los asistentes, gracias por estar acá y los invitamos a que sigan eh, transmitiendo las conferencias del Congreso de Biotecnología. Ahorita todavía tenemos uno el día de hoy de biopolímeros y biodegradables a la 1 de la tarde con el máster Luis Ernesto Núñez y también que estén pendientes de las próximas actividades en los próximos días. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan un feliz día. Ah, tu contacto también preguntan por acá, sí, María. No me había dado cuenta que tenía apagado el micrófono. A ver. Ah, aquí está. Listo. Ok, Sí, por nada, Camilo. muchísimas gracias. Bien, chicos, entonces ha sido un gusto. Yo los dejo, tengo que saltar a la otra actividad. Que todo les siga saliendo bien en el Congreso. Muchísimas gracias, Alejandro.